amigos, hoy Diliwami les tiene preparado una entrevista con el doctor Armando García Chiang, catedrático en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, de la licenciatura en Geografía Humana, quien nos hablará un poco de las actividades que se realizan en esta profesión. Muy buenos días, doctor. Buenos días a los dos. El objetivo de la carrera es preparar profesionales en el ramo de la geografía y en particular de la geografía humana. Geografía humana, la que se imparte, tal como se imparte en la UAM Iztapalapa, es una particularidad de esta carrera que se ha centrado en las cuestiones sociales. Esa es una muy buena pregunta. En general, yo creo que la mayor parte de los geógrafos que no son docentes trabajan en instituciones de gobierno que tienen que ver con cuestiones territoriales, ¿sí? Y lo que permite la geografía como disciplina es poder entender los fenómenos sociales desde una perspectiva territorial. Es decir, el territorio, donde está asentada la población, influye. Hace muchos años, cuando al principio de las disciplinas se hablaba mucho de un determinismo geográfico, es decir, que el lugar donde naces determina lo que vas a hacer. Bueno, obviamente esto no es cierto y el hombre tiene una influencia también muy importante no está limitado por el territorio donde nació, pero el territorio influye en sus costumbres, en las posibilidades de desarrollo. Y eso es algo que toma en cuenta la geografía. La licenciatura en Geografía Humana en la UAM tiene 3 áreas de concentración. Una es cultural, la otra es económica y la otra es ambiental. Aunque debemos decir que no son áreas de concentración estancas, o sea, no está cada uno delimitado a lo suyo. Todas las áreas interactúan las unas con las otras y no podemos ver que si alguien escoge un área de concentración, solamente se va a dedicar a eso. Les pongo una cuestión tan sencilla. Hay muchos aspectos ambientales que tienen una explicación cultural, ¿sí? O también de cuestiones urbanas. Por ejemplo, la misma construcción de las ciudades, la trama urbana, tiene que ver con una cuestión cultural. Bueno, ahí sí podríamos decir que el beneficio de estudiar geografía humana con cualquier otra universidad es que es la única licenciatura en geografía humana. Ahí también tendríamos que decir que es una particularidad. Siendo críticos con nosotros mismos, algo que falta desarrollar en nuestros estudiantes es el conocimiento de materias de geografía física. Son relativamente pocas, porque el énfasis está puesto en analizar las cuestiones sociales, las cuestiones culturales. Todo lo que tiene que ver con la sociedad. Habría que decir que esta carrera fue creada en un momento donde se entendía que las ciencias sociales en general daban un giro hacia lo que le llaman el giro cultural, a entender más las cuestiones subjetivas. Entonces, hay muchos problemas sociales que no pueden ser entendidos si no nos vamos hasta el nivel micro, al nivel de las personas. Entonces, geografía humana tiene esa particularidad. Lo podemos dividir, desde mi punto de vista, en 3 grandes ramas. Uno es, obviamente, la docencia. Sí hay un campo amplio para docencia en los 3 niveles, o sea, en el nivel de educación básica, educación media superior y en el nivel superior. Otro es en dependencias de Estado que tengan que ver con cuestiones territoriales y el otro también es la consultoría. O sea, nosotros desde Geografía Humana, yo he coordinado un equipo que realizamos estudios de impacto social y ambiental desde hace más de 10 años. Entonces ahí sí se ve la pertinencia. El geógrafo muchas veces no está especializado en una cuestión, por ejemplo, los biólogos que pueden hacer un muestreo de la biota o de la fauna. Pero lo que tiene el geógrafo, y eso es como característica, es una visión general que le permite coordinar este tipo de trabajos. Ahora bien, algo que tiene importancia, sobre todo en las últimas décadas, es la cuestión de la cartografía digitalizada, es decir, los sistemas de información geográfica.
Yo a quien estuviera iniciando geografía, sí le recomendaría que pusiera mucha atención en cuestiones de saber manejar bien los sistemas de información geográfica, también saber manejar la estadística, o sea, que eso le va a servir como una parte técnica. Si eso lo refuerza con una formación teórica, donde se trata de entender a la sociedad, salen con mayores elementos. Y yo sí creo que el rubro de consultorías es un campo de trabajo. Igual, o sea, algo que nos es difícil a veces impulsar desde las universidades públicas es la cuestión de emprender por sí mismos, o sea, de emplearse a sí mismos, y en ese rubro la consultoría, yo conozco el caso de varios estudiantes de geografía humana que han hecho eso, han creado entre ellos mismos una consultoría en cuestiones sociales y ambientales.